Puesto de pies, busquen sus Biblias, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y voy a leer versículo 19 al 26. Filipenses capítulo 1, versículo de 19 al 26. Y dice así la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a hablar de la expectativa de Pablo de ser librado. Perdón. El apóstol escribió esta carta encadenado a un guardia romano a 24 horas. Cada 6 horas cambiaba turno. Él nunca estuvo solo. Nunca tuvo privacidad. Y por ya son unos años él está ahí. Él fue al apelo ante César. Y ella sabía que su caso ya se estaba acercando. Y el Señor le estaba haciendo ver que él iba a quedar. Y veamos entonces, él confiaba en que pronto sería librado. Pero antes de llegar a conclusiones erróneas, él no era como nosotros. Si yo estuviera en una cárcel, yo quisiera ser ya librado. Encadenado a un soldado 24 horas por un buen rato, yo quisiera ya esa libertad. ¿Por qué? Porque no es cómodo. Yo prefiero tener comodidad que vivir en una cárcel, ser un prisionero. Pero eso no era la idea de Pablo. Pablo quería ya morir y estar con el Señor. Entonces, pero él estaba confiado que él iba a ser librado. Y sin embargo, él sabía que su liberación no era tanto para su propia comodidad, sino para el beneficio de los hermanos en Filipos. Y él tenía 2 objetivos principales. Eso era la vida de Pablo. Él tenía 2 objetivos principales. Primero, que su vida sirviera para beneficiar el pueblo de Dios. Que su vida sirviera para beneficiar al pueblo de Dios. Y 2, que Cristo fuera magnificado en su cuerpo. Y eso también debe ser nuestra filosofía o razón para vivir. Es simplemente por el beneficio del pueblo de Dios y por la magnificación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, primero vamos a hablar de la liberación anticipada de Pablo. En Filipenses 1:19. Y también versículo 25. Pero dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora póngase a pensar lo que está diciendo él aquí. Y vemos aquí primero, él esperaba salir. Él anticipaba. No es que él quería salir porque quiero ser libre, quiero vivir una vida normal. Eso no era la idea de Pablo. Mas él era un hombre de oración y Dios le hizo ver que él iba a ser librado.
Ahora, ¿por qué? Primero, por las oraciones intercesoras de los creyentes a favor de Pablo. Y él dijo aquí en versículo 19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Ellos oraron por él. Y sabe, hermanos, me acuerdo también en capítulo 12 de Hechos, donde había otro apóstol, Pedro, en la cárcel, y el pueblo estaba orando por él. Y el Señor envió un ángel y lo sacó de la cárcel, y él salió, y cuando tocó la puerta ni siquiera creyeron que era él, no porque estaban orando. Y el Señor envió un ángel, y el ángel lo sacó de la cárcel. Él iba a ser ejecutado el próximo día, pero Dios le libró. Y vemos entonces aquí que Dios está librando también a Pablo, pero en diferente forma. Cuando leemos la Biblia podemos ver que Dios nunca obra la misma manera en cada vida. Pablo puede haber dicho, hey, tú sacaste a Pedro con un ángel, ¿por qué no me sacas a mí? Él quedó 2 años allá en Roma, encadenado a un soldado, y por fin él salió por medio del sistema judicial, porque él apeló a César y César lo soltó. Y después él fue a Filipos. Lo vemos entonces aquí por las oraciones. Cuando tú ores por tus hermanos, estamos orando unos por los otros, no estamos seguros cómo él va a contestar. La manera que contesta la oración por un hermano puede ser diferente para otro. Y nosotros tenemos que entender, Dios es un Dios que le gusta variedad. Tú sabes, no hay 2 huellas iguales. Por eso ellos pueden encontrar muchas veces criminales, porque por las huellas. No hay 2 iguales en toda la humanidad. No hay 2 gotitas de nieve igual. Todo tiene 6 puntitos y a la vez son todos diferentes. Nunca han hallado 2 gotas de nieve iguales. Y me supongo que si uno investiga los granitos de arena, tampoco habrá 2 iguales. No hay 2 personas iguales. A veces son semejantes, pero nunca idénticos. La voz puede ser diferente, el color de los ojos, unas cosas. Pero la verdad es, Dios le gusta variedad. Entonces también le gusta variedad en su manera de contestar oraciones. Para Pedro fue una manera y para Pablo fue de otra. Y en nuestras vidas también podemos ver surtido y variedad. A veces Dios puede tocar a alguien. Estamos orando por unos fondos necesarios. Puede llegar un cheque en el correo. Otra vez puede llegar una persona con dinero. Otra vez tú puedes caminar y encontrar dinero en una bolsa ahí en la calle. Yo me acuerdo de un pastor que ya está con el Señor, vivía en México. Era pastor aquí, pero creció en México. Y su mamá estaba orando tanto para poder pagar por su casa. Y él estaba caminando y encontró una bolsita llena de oro. Y con eso fue y cambió el oro en dólares o pesos y pagó por la casa. Eso fue, yo no creo que mintió, era un hermano y un pastor. Pero la cosa es, Dios obra en diferentes maneras. Y si tú has visto que Dios ha contestado de una forma, una necesidad en tu hermano que es similar a la tuya, no espera la misma respuesta. Porque Dios va a contestar de manera que tú no esperas. Así es, así es. Entonces, ¿por qué no quiere que tú pongas tu mirada en otros, ponga tu mirada en Él? Lo vemos también entonces, ellos oraron. Y la Biblia habla de la oración intercesora, de la intercesión. Tenemos que interceder los unos por los otros. Pues somos, hermanos, un sacerdocio real. Somos una nación de sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Oren por uno por el otro. Entonces, nosotros debemos también, dice la Biblia, orar los unos por los otros. Ellos oraron por Pablo. Y Pablo dijo, aparte de eso, por la suministración del Espíritu también, de Cristo. Aquí dice en versículo 19. ¿Qué está diciendo él aquí? Que cuando ellos oraron, el Espíritu Santo obró. Y él sabía, el Espíritu Santo obra en diferentes formas. No nada más obra en los cristianos. La clase que estudiamos hoy, hemos visto que él aún puede obrar el Señor en los corazones de los inconversos. Él puede cambiar la voluntad de gente mala y pueden tratarnos bien.
y el corazón del rey está en la mano de Dios. Entonces el Señor obró y la historia enseña que César soltó a Pablo y él pudo regresar a Filipos. Y vemos entonces que Dios obró por medio del Espíritu Santo. Aparte que tocó a la iglesia para orar, tocó a Pablo, le dio esa paz y confianza, y tocó a los inconversos para soltarle. Y nosotros nunca debemos de menospreciar la obra del Espíritu Santo, hermanos. Si menospreciamos, mi pregunta es, ¿por qué oramos entonces? ¿Por qué oramos? Y entonces, vemos aquí entonces también, y también él sabía que iba a ser librado para el provecho espiritual de los filipenses. Y aquí está, vamos a ver aquí en versículo 25. Vamos a brincar un versículo, vamos directamente al 25. Y confiado en esto, que iba a ser librado, sé que quedaré, que sé que no voy a morir, me voy a quedar aquí, que aún permaneciere con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y vemos entonces aquí, voy a hablar más de eso más adelante, pero quiero que vean que ella sabía, el Señor le hizo ver, Pablo, tú no vas a morir ahorita, tú vas a salir de esta cárcel y tú vas a ir a Filipos y vas a ayudar a esa iglesia. Quiera su iglesia en la fe, sus hijos, porque él fue el que levantó esa iglesia. Él era el fundador, él fue a Filipos. Su primer convertido fue Lidia, ribeña de un río, un culto de oración. Y vemos entonces aquí cómo Dios usó a Pablo. Recuerda la otra semana hemos visto que había de los pretorios, los guardias, los de la casa de César. Pablo estaba allí. Muchos pueden pensar, ¿por qué el Señor, usted le ha hecho todo lo que sufrió, naufragio, todo ese tiempo allá en el mar y sufriendo, por fin llegando a Roma, y ahora lo va a soltar? Él pensó que iba a morir en Roma. Él no murió en Roma. Dios lo usó sus 2 años en la cárcel para alcanzar la casa de César, para alcanzar el pretorio que eran los guardias, la familia, de muchas familias que vivían ahí en la casa de César. Dios obró grandemente. Ahora su obra se acabó, porque acuerda, 6 horas cada soldado, 6 horas, 4 soldados por día, 6 horas a la vez con Pablo. ¿Usted cree que Pablo no iba a hablar de Cristo a esos soldados? Y los soldados escuchaban y muchos se entregaron a Cristo. Ahora el tiempo era para regresar a Filipos. Y Pablo ya sabía, el Señor le hizo ver, tú vas a regresar. Entonces, y vemos aquí entonces que era para el provecho, el provecho espiritual, el beneficio espiritual de sus hermanos en Cristo. Es decir, que no era su tiempo todavía. Pero después vemos aquí algo interesante. Esa fue su anticipación, ¿verdad? De su liberación. Pero ahora vemos también la determinación de Pablo. Eso es muy importante. Y yo creo que podemos aprender mucho aquí de 3 cosas que él tenía determinado. Pablo estaba determinado en estas cosas. Había mucha determinación. Primero, y vemos aquí en versículo 20, y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora, primeramente, la determinación de mantener limpia su conciencia. Eso es muy importante. ¿Okay? Nosotros todos batallamos a ver con nuestra conciencia. Y da gracias que tienes una, si no sería un sinvergüenza. Gracias que tú tienes. Y no tienes tu conciencia cauterizada, como dice Pablo en otro lugar en la Biblia. Y vemos entonces aquí que era una conciencia, queremos todos una conciencia limpia, como la de Pablo, y sin ofensa. Y por eso ustedes pueden ver aquí en versículo 20, que lo que él dice, de que en nada seré avergonzado. Él no quería pasar vergüenza, y él no quería tener una conciencia molestosa, molestándole todo el tiempo, porque él sabiendo que hizo mal, o debe de hacer eso, no debe haber hecho el otro. Y si somos sinceros, muchos aquí, si no todos, batallamos con nuestra conciencia. Mira conmigo si usted mira conmigo en Hechos capítulo 24. Y por supuesto, ahí está Pablo en Roma.
perdón, iba antes de ir a Roma. Esto fue donde él apeló a César y fue a Roma. Pero él dijo algo ante el rey Agripa. Y en versículo 16, 24-16, que es uno de los primeros versículos que memoricé cuando era joven y bello, muy joven, hablando muchas décadas para atrás. Uno de los primeros versículos que memoricé. Y en inglés, pero también en español. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, mire, dice, y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa. No nada más que algunos dicen, a mí no me importa lo que piensa lo que piensa Dios. Cuidado. Porque si tú de ver has ofendido a alguien, tampoco Dios está contento contigo. Tú no puedes tener una conciencia limpia delante de Dios viendo que tú todavía tienes algo contra alguien. Hay que arreglar eso entre esa persona. Entonces, pero ¿por qué él siempre buscaba y procuraba tener una conciencia limpia? ¿Por qué? Es el mismo contexto que estamos estudiando en Filipenses. Mira aquí capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, y de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, salvos y no salvos. Es decir, en luz de la resurrección, cuando rendiremos cuentas al Señor, yo quiero y procuro tener mi conciencia siempre limpia, pura, sin ofensa ante los hombres y ante Dios. Ahora, si usted mira aquí, regresamos a Filipenses, que es lo que dice aquí. Está hablando a la luz de su muerte, de que va a estar con el Señor un día, y él quiere estar con el Señor, le prefiere ya morir y estar con Cristo. Pero también él quiere tener su conciencia limpia y sin ofensa. Por eso dice aquí, regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 20, y él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque tenlo por seguro, si tú sigues justificándote y con tus pretextos, y tú andas diciendo eso y el otro, un día estarás delante de Dios y vas a quedar avergonzado. Y si usted cree que me equivoco, usted puede leer después. Habla en primera de Juan también de que cuando viene Cristo, nos vamos a alejar avergonzados. ¿Por qué? No vamos a tener confianza en su venida. Nos daba vergüenza cuando Él viene. Eso está en primera de Juan también, capítulo 2. Entonces es muy importante que tu conciencia esté limpia delante de Dios. Es muy importante eso. Pero, cuidado, porque a veces la conciencia nos puede engañar también. A veces te sientes culpable por cosas que no debes. Y a veces sientes muy limpio, muy bien por cosas que debes sentir culpable. ¿Cómo podemos saber? En oración, y la palabra es nuestro estándar. Y el Señor siempre nos va a guiar conforme a la palabra. Es nuestro deber de tener nuestra conciencia siempre, como dice, como aliada o alineada con las Escrituras, no con los sentimientos. Vemos entonces, él determinaba mantener limpia su conciencia. Tú sabes, cuando está haciendo algo y trata de justificar, no es así. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está tocando y debe de hacer algo, o dejar de hacer algo, o hacer algo que no ha estado haciendo, o dejar de... Ya sabemos, hermanos, a veces nos hacemos locos y tontos, pero sabemos. ¿Okay? Entonces, Pablo no quería jugar juegos con Dios. Y él quiere tener su conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y vemos también aquí, y ¿sabe qué, hermanos? Algunos de nosotros batallamos con eso por el orgullo. Porque muchas veces no tenemos la humildad de disculparnos con alguien. Sabemos que estamos mal y no tenemos la humildad de disculparnos. Y la conciencia sigue molestándonos. Y después, si tú no haces caso a tu conciencia, es el Espíritu Santo que te está hablando por medio de ella, tarde que temprano te vas a amargar. Te vas a amargar. Y vas a echar culpa a otros. Y el otro, y nunca es tu culpa. Con realidad todo el tiempo Dios te ha hecho ver. Pero tú has sido muy distraído. Tal vez Dios ha usado otras personas y tú no quieres ver.
Y a veces tardamos años en reconocer algunas faltas que tenemos. Y Pablo no quería caer en eso. Y vemos después también la determinación de Pablo de qué? De mantener su testimonio. ¿Pero qué? Con confianza y valentía y valor. Miren lo que él dice aquí en versículo 20. Y él dice, antes bien, con toda confianza, como siempre. Pablo era un hombre, por naturaleza era un hombre tímido. Y era un hombre que temblaba cuando hablaba del Señor. Por eso usted mira un capítulo antes de Filipenses 1, es Efesios capítulo 6. Y usted mira aquí, merito antes de Filipenses, Pablo está pidiendo oración, ¿verdad? Y si usted mira aquí, ok, en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, la suministración del Espíritu que mencionó en Filipenses. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Él pidió oración. ¿De qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Entonces, él estaba en la cárcel y él pidió oración, que cuando yo hable, yo no estar pensando más qué va a pasar, me van a matar, me van a cortar la cabeza o me van a soltar. Yo no quiero hablar con denuedo la verdad. Y esto era la petición de Pablo, pidiendo a los hermanos que oraran por él. El gran apóstol Pablo, un gran apóstol, pero pidiendo oración por valor, que hablara con denuedo. ¿Qué es denuedo? Pues con valor. Entonces vemos aquí, nadie que es exento del miedo y de la vergüenza y de sentirse amenazado para hablar de Cristo. Tenemos que orar los unos por los otros. Ore por mí también, ore todos unos por los otros. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque por naturaleza humana no viene eso de hablar de Cristo. No queremos hablar de la cruz. No queremos hablar del pecado. Queremos siempre ganar el favor de la gente y ser popular con la gente, en vez de ser un embajador para Cristo. Entonces vemos que él también estaba determinado a mantener un buen testimonio, es decir, que él iba a testificar. ¿Sabes? Somos testigos de Cristo todos. Y un testigo, lo principal de un testigo es que da un testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Conocerá gente a Cristo por medio de tu vida, por medio de tus palabras? Y entonces él pidió eso. Y quiere tener toda confianza y valor. Y vemos también otra cosa, la determinación que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Mira muy bien lo que dice aquí en versículo 20 en el fin. Y dice, ahora también, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oh, wow, eso es algo importante. La Biblia dice en Romanos 12, por el mismo autor, Pablo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la Biblia. ¿No dice eso? Que es nuestro culto racional, que es algo razonable. Pero aquí está la cosa. Y eso es muy importante. ¿Cómo puede uno? Acabamos de estudiar que Él es supremo, la supremacía de nuestro Dios. Cristo es supremo, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Creador, Él es todo para nosotros. ¿Cómo puedo yo magnificar el que ya es súper grande? Parece que es una ironía eso. ¿Cómo puedo hacerlo más grande? Bueno, entonces me pongo a pensar en un telescopio. ¿Sabe un telescopio? Eso es largo para mirar las estrellas. Un telescopio es más pequeño que las estrellas. Pero cuando yo miro por este telescopio, de una vez yo puedo ver la luna, Saturno con su anillo, yo puedo ver Marte, yo puedo ver los planetas. ¡Wow! Todo está más cerca. Y lo más costoso y más sofisticado el telescopio, mejor es la vista. Bueno, tú puedes mirar la luna y crees que estás ahí, tú puedes tocarla por un telescopio. O puedes mirar una amiba o una célula con un microscopio. Ella también es un microscopio y se ve más grande. ¿No ven usted lo que está diciendo el Señor aquí por medio del apóstol Pablo?
Tú y yo somos telescopios y somos microscopios. ¿Saben? Por medio de nosotros, para mucha gente, no mucho, la mayoría, la gran mayoría de la gente, Cristo es un personaje tan lejos, 2000 años para atrás. Es uno entre muchas personas. Confucio era uno, y Buda y Krishna era otro, y diferentes personas que han vivido, y Faraón y toda esa gente. Él es una persona muy lejos, ¿no? 2000 años para atrás. Pero por medio de nosotros somos los telescopios. Y aquel que parecía tan lejos, ahora se ve tan cerquitas. ¿Ves? Tú y yo somos lentes de aumento. O para otros, Cristo es tan pequeño, muy insignificante. Pero cuando mira por un microscopio, ¡wow! ¡Qué grande es el Señor! Tú y yo somos microscopios. Y aquellos que creen que Cristo es tan pequeño, tan insignificante, por medio de nuestras vidas, que somos lentes de aumento, ahora Cristo es grande. ¿Me entiende? Lo que Pablo estaba diciendo es, quiero magnificar. Tú no haces Cristo más grande ni más cerca. Pero para los ojos de aquellos que nos rodean, puede ser nuestra familia, puede ser vecino, puede ser en el trabajo, gente que nos conoce, que nos ven. ¡Wow! ¿Qué pasa con...? Y comienzan a indagar más. Y por medio de nuestras vidas, el Cristo lejano se acercó. El Cristo chiquito se hizo grande, porque lo vieron por nuestras vidas. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Estaba determinado que sea en muerte o vida. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Y no dice que magnificaré. No, nadie magnifica a Cristo. Tú nada más entrégate a Él. Y Él usará tu vida, el Señor, para magnificar. Es Él que magnifica por medio de tu vida. Entonces podemos nosotros ahora entender por qué estamos aquí. Todos somos telescopios para algunos, microscopios para otros. Pero lo bonito es que Cristo sea conocido por medio de nosotros. ¿Entiende? Eso es un gran honor, ser usado por el Señor. Ahora, no nada más en vida, en muerte. Yo no sé cómo voy a morir personalmente. Nadie sabe, yo creo. Pero yo espero que en mi muerte, en mi vida y en mi muerte, Cristo sea magnificado. Que si por medio de mi muerte otros vean a Cristo, gloria a Dios. Y si por medio de mi vida yo quiero ser un sacrificio vivo, gloria a Dios. Pero mi pregunta es, si por medio de tu vida todavía Cristo para muchos está muy lejos, muy pequeño, porque tal vez los lentes están sucios, no están muy limpios, yo no sé. Entonces, me gustó mucho lo que Warren Wiersbe, yo tengo aquí citado, puedo traducir del inglés, pero aquí está en su nota, dice, el cuerpo del creyente es un lente de aumento, que hace que un Cristo pequeño parezca muy grande y que un Cristo lejano se acerque. Y esto es. ¿Entiende, hermano? Recuerda lo que el primer nombre, uno de los primeros nombres que encontramos para nuestro Señor en la profecía, no era Jesucristo, era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No ven ustedes? Nosotros somos Dios con nosotros. ¿Quién es que vive en nosotros? ¿De qué dijo Pablo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, si de veras Cristo vive en mí, es magnificado, es necesario que yo mengue y que Él crezca, como Juan el Bautista. Entonces, esto es el propósito principal de tu vida y la mía. Que el mundo vea a Cristo en nosotros. No que vea qué tan inteligentes somos, qué tan ricos somos, qué tan guapos somos, que esto, el otro. Nada que ver contigo y conmigo.
¿Sabe, hermanos? Lo importante no es el telescopio, pero lo que el telescopio está enseñando, mostrando. Entonces, eso era una determinación que Pablo tenía. Y tristemente muchos no piensan así. Pero nosotros debemos de pensar así. Y eso era el corazón. Y eso es Pablo en la cárcel. Dijo, a mí no me importa lo que pasa. Yo quiero que Cristo sea magnificado. Si vivo, si muero, no le hace. Lo importante es que Él sea magnificado. Pero después vemos el dilema de Pablo. Ya hemos visto su anticipación. Hemos visto su determinación. Ahora su dilema. El apóstol comprendió muy bien, ¿verdad? Lo que le esperaba al otro lado de la muerte. Él sabía. Y él lo esperaba, él lo anhelaba de todo corazón. Pablo de veras quería morir y estar con Cristo. Entonces, vemos aquí entonces que él sabía, sin embargo, que sería mejor para los hermanos de Filipos que se quedara. Y él se encontró ante un dilema. ¿Cuál es su dilema? Bueno, ¿me parto para estar con Cristo o me quedo para fortalecer a los hermanos? Ese era su dilema. Y vemos eso en versículos 21 a 24. ¿Verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe, hermanos? Yo siempre, ¿tú notas cómo los carros, los pickups tienen números? La Ford tiene el pickup F-150, F-150, F-250, ¿verdad? Hasta F-13. Y Ram, Dodge tiene, ¿qué tiene? 1500, 2500, tiene números. Pues cada uno de nosotros somos también un cristiano de 1.21 o cristiano 2.21. Como 1.21, 2.21. Bueno, ¿qué dice aquí en 1.21? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Cristo es la vida, era la vida de Pablo. Pero vamos a 2.21, me voy a adelantar un poco. ¿Qué dice Pablo? De la mayoría de los cristianos. Hablando de los cristianos. 2.21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Ves? Si Cristo no es tu vida, entonces vas a buscar lo tuyo. ¿Tú eres un cristiano de 1.21 o cristiano de 2.21? Yo prefiero ser 1.21. Pero la verdad es, la experiencia nos enseña que la gran mayoría son de 2.21. Incluso aquí, y todos tenemos que batallar para ser 1.21. Y Pablo mismo compartió, él no exageró, él dijo 2.21, porque todos buscan lo suyo. Son muy, muy contados los que de veras viven. Pueden decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Okay? Es fácil decirlo, otra cosa vivirlo. Entonces, regresando a 1.21, vemos aquí entonces el dilema de Pablo. Primero, la vida de Pablo era Cristo. Y como ya hemos visto en Gálatas 2.20, ¿verdad? Ya hemos visto que para vivir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, aquí está la cosa. ¿Qué dijo Pablo? Voy a decir en Gálatas 2.20, con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, que el cuerpo, este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice yo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No. Leer bien 2.20 dice, bien, en la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo a la que me sigue, me ayuda a seguir adelante. Cuando mi fe falta, mi fe falla, Cristo, su fe no falla. Cuando mi fe ya no puedo más, ahí es donde entra la fe de Cristo para sostenerme. Es lo que dice Gálatas 2.20. Vivo por la fe del Hijo de Dios, no en el Hijo de Dios. Así lo leemos muchas veces, pero no es así. Entonces, Pablo dijo, mi vivir es Cristo. Cristo vive su vida en mí. Ahora, vemos también el dilema de Pablo, ¿qué era? Bueno, la palabra partir tiene el sentido de ¿qué? Pues de levantar
Es un levantar el campamento para seguir adelante. En otras palabras, recuerda cuando los judíos vivían en el desierto y había el tabernáculo. Era una carpa grande, una tienda. Y todas las tiendas de las familias están alrededor. Y cuando el Espíritu, la gloria de Dios se movía, ellos seguían. Ellos entonces levantaban el campamento, bajaban todo, ¿sabe? Quitaban las estacas de la tierra y doblaban las carpas y se iban. Se levantaban el campamento. Eso es la palabra aquí, el sentido de partir. La Biblia dice, todos vivimos en un tabernáculo. Somos forasteros, peregrinos. La palabra partir aquí en el griego no es nada más irse. Es ya levantar el campamento, levantar el campo. Vámonos. Entonces, eso es partir. Y hermanos, Pablo, pues se quiere ir. Pero Pablo también sabía que él tenía que quedar para ayudar. Y él se hallaba entonces en un dilema. En versículo 23 dice, 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y pasar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí Pablo está compartiendo muchas cosas. Primero, vemos aquí que él confiaba en que se iba, podemos aquí, hermanos, él iba a ir, pero tenemos que entender, él quería irse, quería partir, ya estar con el Señor. Pero él sabía que Dios tenía otros planes. Entonces, usted mira aquí en versículo 22, él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. ¿Qué dice él? Pues Dios me está dando más oportunidad para acumular más fruto para mi cuenta. Y a la vez para bendecir la obra de él. Hermanos, lo más años que Dios te deja en esta tierra, es más oportunidad para cultivar y recoger, sembrar y recoger fruto para la eternidad. Por eso no es bueno desperdiciar los años que Dios nos concede. Y me da tristeza cuando hay hermanos nada más piensan en trabajar, no hablan de Cristo, no, y dicen que hablan pero nunca ganan almas para Cristo. Y de veras no sirven porque están siempre pensando en sus necesidades, pensando en los suyos más que en los de Cristo, como dice 2:21. Pero Pablo aquí está diciendo qué oportunidad que Dios me está dando. Y él habla de la cuenta en el fin de Filipenses. Vamos a adelantarnos un poco. Y si usted, por ejemplo, usted mira aquí en versículo 17, 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y Dios conoce mi corazón, hermanos. Yo le voy a decir la verdad. Yo sé que tengo fama de ser a veces un poco duro y directo y canso a la gente, pero yo le voy a decir con todo mi corazón, hermanos. Dios sabe. Yo deseo por cada uno de ustedes que haga fruto en su cuenta, que abunda fruto en su cuenta, porque hay una cuenta en cada nombre aquí. Y Dios sabe toda la recompensa que vamos a recibir. Mi deseo no es, yo voy a tener mucho fruto. Yo quiero que ustedes tengan ese fruto. El mundo no piensa así. El mundo piensa en dólares, en money, y casas, y negocios. Yo estoy pensando en algo más allá por cada uno de ustedes. Y a veces he sido un poco duro, un poco directo, pero créemelo con todo mi corazón, porque yo los amo y yo quiero ver fruto en sus cuentas. Ahora, tal vez ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser tan directo? Porque a veces, hermanos, lo digo con todo mi corazón, me voy a incluir. La mayoría aquí somos conchudos. ¿Okay? Somos conchudos. No nos entra por la buena. Tenemos que escucharlo a veces como agua fría en la cara. Así es, así somos. Entonces, el Señor también hablaba así. Cómo mandó a las serpientes para que las mató. Abrió la tierra, los tragó vivos.
Hubo enfermedad, murieron en mortandad, miles y miles. Dios también a veces habla fuertemente para llamar la atención. En el Nuevo Testamento llevó el látigo 2 veces allá en el templo y derribó mesas, volteó mesas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que recibirlo así. Ahora, hay que hablar con amor y Dios me ha tocado. Yo tengo que ser también no siempre tan duro y directo, pero a veces la verdad incomoda, no le hace como uno habla, hermanos. La verdad incomoda. Y por eso el apóstol Pablo quería cuenta y fruto para ellos también. Y también para él. Por eso dice beneficio. En versículo 22 de la obra. Y no sé entonces qué escoger. Ya voy ahorita o me quedo más, va a haber más fruto. Entonces no sé qué escoger. Es como cuando estás jugando allá en la televisión a veces juegos. Ok, ya ganaste tanto, ¿quieres ganar más? Y tal vez pierdes lo que tienes. Yo quiero puerta número 3. Y después ganaron nada, había un pavo ahí nada más. No sé si usted ha visto esos shows. Pero la cosa no es así con Pablo. Lo que tú tienes del Señor nunca lo vas a perder, pero Dios quería darle más a Pablo. Y Pablo entendió eso. Eso iba a quedar más tiempo. Pero también iba a dar más a ellos. Y después vemos algo más. Vemos la confianza de Pablo. Él confiaba en que se iba a quedar para beneficio de ellos. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Vemos aquí, él confiaba también en que su libertad traería gloria a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Cristo. Pues mira aquí en el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué está diciendo él? No que yo sea glorificado, no. Ustedes han orado por mí. Yo estuve en la cárcel todos esos años, encerrado ahí con esos guardias, ahora en Roma. Y ahora y se burlaron de él y muchos predicaban por contención y hablaban mal de él y aprovecharon de su ausencia. Y la gente orando por su padre en la fe, por su apóstol Pablo, querían que viniera y regresara. Y ahora cuando yo regreso van a ver que sus oraciones no fueron en vano. Y Dios será glorificado por mi libertad y que estoy otra vez con ustedes. ¿Sí ves? Estaba pensando en la gloria del Señor. Estaba pensando que pase lo que pase, el Señor siempre será glorificado. Eso era su deseo. Ahora para terminar, hermanos, porque el tiempo vuela. Primero, la oración de intercesión debe ser una actividad en la vida de una iglesia. Y me da tristeza a veces cuando yo veo que el culto menos asistido en la iglesia es el culto de oración. Y me da tristeza. Porque está muy frío. Porque estoy cansado. Porque esto, porque el otro. Porque el niño está enfermo, tiene un moquito. En una cosa tras otra. Y no viene a orar. Porque la oración de veras, hermanos, francamente, le voy a decir. La asistencia en un culto de oración en una iglesia dice mucho de la prioridad de los miembros de esa iglesia. Muchas iglesias no tienen culto de oración. Es puro estudio bíblico, a veces ni tiene culto durante la semana. Nosotros tenemos que tomar más en serio la oración. Recuerda, hermanos, lo he dicho muchas veces. No le hace qué nombre la iglesia tendrá, presbiteriana, bautista, metodista. Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, no casa de quedarse en casa descansando, mirando la tele, haciendo esto, haciendo el otro. Ven a orar. ¿Okay? Es casa de oración. Y eso es cuando estaba enojado con el látigo cuando digo eso. Eso dice mucho del celo del Señor. Y cuando tú no vienes porque, está muy frío, porque hay unas gotitas en el aire, esto, el otro. Por favor. La gente que venía a orar en aquel entonces arriesgaban sus vidas para orar. Y nosotros no podemos venir a orar porque no es importante. Entonces, ellos oraron. ¿Usted cree que esa iglesia tomaba la oración así, no a la ligera? Oraban, hermanos, y tomaban en serio la oración. Y vemos también, por eso fue librado Pablo. Y cuando Pedro fue librado, también estaban orando los 120, ahí orando en ese aposento alto, orando. Y él fue librado. Muchas veces perdemos tanta bendición porque no oramos, no oramos.
Y muchos dicen, yo oro en mi casa. No. Muchos que dicen que oran en sus casas. ¿Cómo puedes tú decir que está orando en tu casa al Señor cuando está quebrantando su ley? Cuando Él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tú crees domingo en la mañana. Si una iglesia tiene culto entre semana para orar, es para que tú vengas. Entonces tus oraciones ya están diluidas porque ya están desobedeciendo al Señor. Y vemos entonces también el segundo punto. Debemos esforzarnos siempre de mantener una conciencia limpia a los ojos de los hombres y a los de Dios. Siempre. Pide al Señor. ¿Cómo? Pues ¿sabe qué? Muy sencillo. Hay una palabra, se llama obediencia. ¿Sabe lo que trae una conciencia mala? Una conciencia molestosa. Una palabra, desobediencia. Muy sencillo. La desobediencia trae consecuencias y eso es una conciencia molestosa, que no me deja, una conciencia no limpia. La obediencia trae una conciencia limpia. No hay otra manera de decirlo, hermanos. Y yo soy culpable también. Y yo he tenido que pedir perdón muchas veces a mi Señor porque yo soy terco. Yo soy terco también. Yo soy un terco compartiendo con otros tercos. No creo que nosotros aquí todos batallamos, hermanos. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y el Señor no nos va a dejar en paz hasta que aprendamos a obedecerle. Y vemos también, y notan ustedes, no hay muchos amenes en eso, ¿verdad? Ok. Y bueno, el tercer punto. Debemos orar siempre por ser hallados fieles y valientes en nuestro testimonio ante los hombres. Cuando ustedes trabajan 8, 10, 12 horas por día con sus compañeros, ¿cómo es posible que ninguno viene a los pies de Cristo, no viene a la iglesia? Es que son tercos, o tal vez no estás orando suficiente. He aprendido algo, hermanos. Cuando tú quieres hablar de Dios con los hombres, primero habla de los hombres con Dios. Ponte a orar primero antes de evangelizar y verá que tu evangelización será más potente. Muchas veces hablamos con los hombres de Dios, pero no hablamos con Dios de los hombres. Tenemos que orar, buscar el poder del Señor para que cuando hablemos, la gente va a estar dispuesta a escuchar. Y vemos por último, Cristo debe ser magnificado en nosotros, en vida y en muerte. ¿Tú has puesto a pensar? Si Cristo no es magnificado ahora en tu vida, ¿cómo será magnificado en tu muerte? Cristo quiere ser magnificado en tu cuerpo. Mientras vives es un sacrificio vivo. Y cuando mueres es algo para magnificarle también. El hecho es, todo es de Él. Tu cuerpo, tu espíritu, tu vida es de Él. Nada es tuyo. Entonces, bueno, que Él sea magnificado. Nunca olvida. Pídele, Señor, yo quiero ser el mejor telescopio para que la gente que cree que tú estás tan lejos, que vean tu presencia aquí. Yo quiero que sea un buen microscopio, Señor, para que cuando me miran, vean que tú no eres tan chiquito, tú eres grande. Eso es lo que debemos de orar, hermano. Es lo que Pablo oraba, es lo que digo, que el Señor sea siempre magnificado en mi cuerpo. Pero a veces nosotros vivimos un día a la vez, con este problema, otro que hacer, otra preocupación, otra cosa. Y la cosa más importante es que Dios te ha llamado a ser un lente de aumento para que vean Cristo en tu vida. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Y después algunos quieren pasar a orar, quieren pasar para ser bautizados, lo que tú quieres hacer. Aquí está el altar, yo voy a estar enfrente esperando, pero vamos a orar ahorita, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es rica, es dulce, es como miel en nuestro paladar, pero también, Señor, nos motiva, nos hace ver donde fallamos y donde mejorar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Y gracias por el Espíritu que siempre está con nosotros. Señor, si alguien en este lugar no te conoce, hoy es el día de su salvación. Toque su corazón para que él o ella pase para recibirte. O tal vez, Señor, ya es tiempo que sean bautizados y han dejado mucho tiempo, ya deben ser bautizados. Tóquenles también, Señor, que hagan esa decisión ahora. Y, Señor, tal vez otros tienen que orar otras cosas. Tú conoces cada inquietud, cada cosa en nuestras vidas, Padre. Úsanos. Pero yo te pido, Señor, haz de nosotros buenos lentes de aumento, Señor, para que la gente vea Cristo en nosotros.
Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.